En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado, estimados hermanos, el relato de la transfiguración de nuestro Señor, que subió al monte Tabor, acompañado de tres de sus discípulos, de sus apóstoles, y se transfiguró delante de ellos. Santo Tomás de Aquino nos dice que normalmente el estado de nuestro Señor Jesucristo debería haber sido siempre glorioso, porque su humanidad estaba unida a su divinidad, y normalmente toda su vida Él debería haber sido transfigurado, como en ese momento se vio por los apóstoles, pero Él no quiso que esa gloria fuera visible, porque Él vino a este mundo de una manera discreta, de una manera que no quiso mostrar su divinidad. Entonces lo que pasó ahí, más que un milagro, fue que nuestro Señor dejó que su gloria se viera. Lo que era anormal es que habitualmente no se viera que Él era Dios, que Él era el Mesías, el verdadero Dios enviado, el Hijo del Padre, pero Él quiso mostrarse de una manera discreta y humilde. Pero en este momento, cuando llevó a tres apóstoles predilectos, los llevó al monte Tabor, quiso manifestar su divinidad para confirmarlos a ellos en su fe y en su amor hacia Él, porque pronto ya iba a padecer su pasión, y quería que ellos fueran fuertes en ese momento de su pasión, y por eso se transfiguró delante de ellos. Y no solo eso, sino también se oyó la voz de su Padre, que desde esta nube, los padres de la Iglesia dicen que esta nube era el Espíritu Santo, que en un momento el Espíritu Santo se manifestó de otra manera sensible, ¿verdad? Cuando nuestro Señor fue bautizado por San Juan Bautista, Él se apareció bajo la forma de una paloma. Pues bien, aquí el Espíritu Santo se manifestó bajo la forma de esta nube, y el Padre se manifestó bajo estas palabras que se oyeron: he aquí a mi Hijo amado, escucharle también. Entonces, ahí realmente se manifestó la Santísima Trinidad, porque estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Eso debería haber sido para los apóstoles un apoyo o una fortaleza muy grande, el hecho de haber estado en presencia de la Santísima Trinidad. Y no solo eso, también se aparecieron Moisés y Elías, que son los grandes representantes de la ley del Antiguo Testamento y de los profetas, porque Elías era el gran profeta del Antiguo Testamento y Moisés el gran legislador, al cual Dios le manifestó la antigua ley y los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces todo eso debió ayudarles a los apóstoles para confirmarlos en su gracia, en su fe, en su amor, en su esperanza. Simplemente la ceguedad humana hace que a veces, cuando Dios nos manifiesta sus gracias, sus dones, nosotros no vemos bien por qué. Y ahí está el problema, que en realidad Dios nos está tendiendo la mano, pero que a veces nosotros, por falta de reflexión, por ligereza, por superficialidad, entonces no aprovechamos bien esas gracias que Dios nos da para fortalecernos, porque Dios sabe que las necesitamos, y si no las aprovechamos bien es porque tal vez no pensamos suficientemente o no estamos atentos. En realidad, lo primero que hizo San Pedro es decir: vamos a hacer aquí unas tiendas, vamos a hacer unas tiendas de campaña para instalarnos aquí. Ya estaba muy a gusto, ¿verdad? Esa es la tendencia tan humana. Cuando Dios nos da sus gracias, cuando Dios nos da sus dones, nosotros
tenemos tendencia a atribuírnoslo en el sentido de que pues vamos a estar a gusto, ¿verdad? Ahora sí ya estamos así, ya es para siempre, y no es así. Dios nos da a veces sus gracias, es para ayudarnos a sobrellevar las futuras penas que van a venir, las futuras dificultades. Y muchas veces en la historia de la vida de nuestro Señor, muchas grandes gracias han sido dadas en una montaña. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, la Transfiguración, por ejemplo, la multiplicación de los panes también fue en una montaña, la crucifixión de nuestro Señor fue en una montaña, o el día que nuestro Señor ascendió a los cielos fue también de una montaña. Porque siempre escoge Dios una montaña para dar sus gracias. No es porque Él necesita ese lugar, sino para hacernos entender que las cosas elevadas hay que hacer un esfuerzo para tenerlas. Y así como uno en una montaña tiene que hacer un esfuerzo para subir, para llegar ahí, entonces Dios nos quiere hacer entender que las cosas buenas, las cosas espirituales, las gracias de Dios deben costarnos un esfuerzo y trabajo, y que no se ganan así nomás de una manera tan sencilla. Realmente Dios nos espera arriba de la montaña, Dios nos quiere dar sus gracias y sus bendiciones, pero quiere que nosotros hagamos el esfuerzo de subir. Y eso es la vida constante de la vida cristiana, es eso, siempre luchar por subir la montaña, ¿verdad? Por acercarnos a Dios y esforzarnos. No es fácil servir a Dios, no es fácil estar cerca de Dios, hay que hacer algo. Ciertamente Dios quiere enriquecernos y es todopoderoso, Él puede hacerlo por sí mismo, pero Él quiere que hagamos también nosotros nuestro esfuerzo, nuestra parte. Y al final del tiempo de Cuaresma está la montaña, si se puede hablar así, de la resurrección, el día que nuestro Señor va a resucitar. Queremos participar a las gracias de Pascua, a las gracias de la resurrección. Tenemos que hacer el esfuerzo de subir hasta el día de Pascua. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de esfuerzo, de subida, de purificación, de conversión. Entonces debemos ser conscientes de que en este tiempo Dios nos pide un esfuerzo, ¿verdad? Y a medida que uno se va subiendo en una montaña, pues deja las cosas de abajo en el valle, ¿verdad? Pero uno va subiendo y va dejando abajo las cosas pesadas, que son las cosas que nos impiden subir. ¿Qué son las cosas pesadas? Pues son todo aquello que desagrada a Dios, y todo aquello que Dios reprueba también, o todo aquello simplemente que, aunque no parezca algo malo, nos hace apegarnos a Él, y por el hecho mismo nos impide ir a Dios. Hay cosas buenas que nos impiden amar a Dios porque estamos muy apegadas a ellos, muy apegados a esas cosas. Entonces debemos saber purificar nuestro corazón, desapegarnos para que podamos servir mejor a Dios. Esa es la tentación del hombre, de apegarse no solo al pecado, no solo a las cosas abiertamente malas, sino también a cosas buenas que, aunque no sean algo pecaminoso, nos hacen olvidar lo más importante. Entonces hay cosas buenas que pueden ser un mal, no porque en sí lo son, sino porque nosotros nos apegamos a ellas. Entonces, purificarnos en este tiempo de Cuaresma no quiere decir solo evitar el pecado o convertirnos
de tal vez de nuestra vida pasada. Si tenemos algún error, algún pecado de nuestra vida pasada, está bien, pero también purificarnos quiere decir quitar de nuestro corazón el afecto desordenado a cosas que no son malas. Por eso la Iglesia nos pide hacer penitencia en tiempo de Cuaresma. Comer la comida habitual pues no es algo malo, porque Dios nos dio la comida, Dios nos dio el alimento, ¿verdad? Pues sin embargo la Iglesia nos pide hacer abstinencia, privarnos de la carne, privarnos de a veces de hacer ayuno, privarnos de algunas diversiones. No todas las distracciones son malas, hay algunas que no son malas, pero la Iglesia nos pide de evitar todo eso en tiempo de Cuaresma. Entonces estamos purificándonos no solo de lo que es abiertamente malo, sino también de lo que es bueno, de lo que no es pecado, porque no tanto como tal, sino por nuestra debilidad, por nuestra malicia, nos apegamos a eso, ¿verdad? Por ejemplo, dar limosna, si vemos a alguien que necesita, le damos limosna, pero hay personas que les cuesta dar limosna porque están apegadas al dinero. Pues bien, hay que desapegarse del dinero y saber dar. Entonces, el dinero no es algo malo, pero el dinero se puede usar para cosas muy buenas, es algo útil que puede servir para el bien. Pero a veces nos apegamos fácilmente al dinero. Entonces una manera de desapegarse es dar limosna o ayudar al que lo necesita. Entonces hay muchas maneras de purificar nuestra alma, no solo abiertamente el pecado, ¿verdad? Que nos purificamos cuando nos vamos a confesar, cuando evitamos las ocasiones de pecado, esas que abiertamente nos llevan al mal, ¿verdad? Puede ser las malas distracciones, las malas cosas que podemos ver aquí o allá, o en las películas, o en el internet, o en las amistades, las revistas, las malas conversaciones, sino también aquellas cosas que nos pueden llevar indirectamente al mal. No directamente, pero indirectamente sí, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de nuestro cuerpo está inclinado al mal, y cuando lo tratamos muy bien, por ejemplo, dormimos bien, comemos bien, tenemos todo, entonces nuestro cuerpo, esa fuerza que él tiene, puede ser para nosotros una ocasión de pecado, porque el cuerpo no es que nosotros le dimos algo malo, pero cuando el cuerpo hace lo que él quiere, cuando él está en plena fuerza, pues entonces a veces sale de él de que venga algún pecado. Puede ser alguna tendencia mala, puede ser no solo un pecado contra el sexto mandamiento, sino también puede ser pecados de pereza, puede ser pecados de ira, pueden ser pecados de egoísmo, porque el cuerpo busca su placer, porque el cuerpo busca su egoísmo. Entonces, por eso es bueno mortificarlo, como hacían los santos. Entonces, mucha gente piensa que la mortificación es privarse del exceso. Por ejemplo, yo como de más, o yo duermo de más de lo que necesito. No, la mortificación es privarse de aquello que nos es necesario, ¿verdad? Por eso, no solo de no comer en exceso, sino también de aquello que comemos, pues privarnos, aunque nos quedemos con hambre, o de otra manera, ¿verdad? No hablo forzosamente de personas que están enfermas, de personas que están mal de la salud, que necesitan más que una persona normal de su alimento, de su sueño, ¿verdad?
Pero yo hablo de las personas que pueden privarse de eso sin que haya mayores inconvenientes. Entonces, no decir, yo hago penitencia porque en Cuaresma trato de no pecar. Eso no es penitencia. Eso obliga todo el año de no pecar. Pero la penitencia es privarse de aquello que debería ser normal, ¿verdad? Y eso sobre todo las personas adultas. Los niños, la Iglesia no obliga tanto a hacer penitencia, pero sí deben aprender los niños también a mortificarse, ¿verdad? O a decir, me voy a privar de esto, o no voy a comer dulces en Cuaresma, o si tengo sed, me voy a esperar 1 hora antes de tomar el vaso de agua, y no luego apenas tengo sed, enseguida tomo o enseguida como, porque no sé aguantar, no sé esperar, no sé mortificarme. Entonces la mortificación debe aprenderse, todos deben practicarla, también los niños, enseñarles a ofrecerle a Jesús, a la Virgen María, un sacrificio, una mortificación, y eso hace que los niños sean fuertes, que sepan abnegarse y que no hagan siempre lo que quieran o lo que desean o lo que se les antoja, sí que sepan vencer su naturaleza, que la naturaleza humana siempre busca su placer, su gusto, y luego, ¿verdad? Tengo hambre, pues quiero comer, tengo sed, pues quiero comer, beber luego, tengo un poquito de cansancio, luego quiero dormir. Entonces el cuerpo hace siempre a su antojo y no sabe obedecer, no sabe esperar, no sabe ofrecer algo a Dios. Y de hecho, cuando alguien siempre complace al cuerpo, pues el cuerpo se vuelve más rebelde de lo que ya es, y cuando viene el momento de la tentación, esa persona pues no resiste, porque su cuerpo es caprichoso, su cuerpo no sabe controlarse, es como un potro que no ha sido domesticado. Es así el cuerpo de las personas que nunca hacen ninguna mortificación. Y algo que es incluso muy sano según el punto de vista de los médicos, ¿verdad? Es que podíamos hacer todos y que no implica tal vez grandísimos esfuerzos, es de no comer entre comidas, por ejemplo, o de no beber entre comidas, y ofrecerle eso a Dios. No pasa nada, no es que vamos a morir por eso, que vamos a enfermarnos. Y hay personas que tienen diabetes, que necesitan comer algo porque es una enfermedad, ¿verdad? Pero eso es diferente, es un ejemplo que doy. Pero yo hablo de personas que lo pueden hacer, que no crean mayores inconvenientes. Entonces hay que aprender a ofrecer algo a Dios. Eso es de punto de vista físico. Pero la abstinencia que más agrada a Dios es la abstinencia del pecado, y es la que debemos particularmente practicar en Cuaresma. Purificar nuestra vida del pecado, purificar nuestra vida de las cosas que no son muy graves, también de esas imperfecciones, de esas pequeñas satisfacciones que todo el mundo hoy no se sabe negar, ¿verdad? Hoy la gente ya no se sabe negar algunas satisfacciones, o viven del antojo. Ahorita tengo antojo de comer algo, ahorita tengo antojo de ver la televisión, ahorita tengo antojo de hablar, entonces no saben decir no. O sea, no se trata de hacer siempre lo que me gusta, lo que se me antoja. Y una persona que sabe controlarse en esos detalles, pues cuando venga la tentación, cuando venga los ataques del demonio, que a veces pueden ser violentos, entonces van a saber controlarse, porque ya saben dominarse,
porque su cuerpo ya sabe obedecer. Entonces el cuerpo humano o nuestra personalidad, si la sabemos temperar, si la sabemos abnegar, entonces en el momento de dificultad vamos a poder controlarnos y vamos a decir no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, yo no quiero tal vez decir una palabra fuera de lugar cuando me enojo o cuando estoy un momento de impaciencia. Entonces ya sé controlarme, ya aprendí a domar mi cuerpo, ya aprendí a domar mis pasiones, ya aprendí a dominar mi ego, mi egoísmo, mi soberbia. Entonces esa es la ventaja de la penitencia. No es como mucha gente hoy que piensa que la iglesia imponía esas cosas por el simple hecho de molestar a la gente, de hacer la vida pesada, de ser negativo, ¿verdad? No es eso. Es la manera más positiva de vivir, ¿verdad? Y tener conciencia de las taras que todos tenemos, las taras de nacimiento, las taras de nuestra malicia, de nuestro orgullo, de nuestras pasiones, de nuestras malas inclinaciones, que hay que dominar. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de purificación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también se hace la mortificación de Cuaresma? Es para preparar un lugar a Dios en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ya sacamos de nuestro corazón, de nuestra vida, los malos afectos, las malas costumbres, los malos deseos, y entonces vamos haciendo un vacío en nuestra alma para que pueda haber lugar que entre otra cosa. Si tenemos un vaso que ya está lleno, no le podemos añadir nada más. Entonces, para que podamos añadir algo, por ejemplo, tenemos una caja en la cual tenemos basura, pues no vamos a poner en esa caja cosas preciosas, cosas de valor, porque ya está ocupada y además está sucia. Entonces queremos poner en esa caja algo de valor, tenemos que sacar esa basura, tenemos que limpiarla para poder poner algo de valor. Pues así también en nuestra alma queremos que venga Jesús, queremos que vengan las gracias de tiempo de Pascua. Entonces tenemos que limpiar nuestra alma, nuestro corazón, tenemos que sacar el pecado, tenemos que purificar ese pecado, porque a veces tenemos algo en un vaso, en un plato, lo quitamos pero deja el olor, deja el mal olor. Entonces no se trata solo de sacar eso, hay que purificarlo, hay que lavarlo bien, hay que dejarlo bien limpio, porque ese solo olor es desagradable. No vamos a poner comida buena en un plato sucio, aunque ya esté vacío, pero está sucio, todavía huele mal. Nadie se atreve a comer en un plato sucio. Pues así Dios no se atreve a comer en un alma sucia. No se trata solo de decir, ya no voy a pecar, esta Cuaresma no voy a hacer pecados. No, hay que purificar nuestra alma para que no tenga malos olores. Todavía el vicio deja algo, pues hay que purificarnos bien para que el día de Pascua o el día que nos acercamos a comulgar, que nos acercamos a Dios, entonces haya lugar en nuestra alma para Dios, para que Dios pueda venir a gusto a vivir en nuestra alma. Entonces ya no seremos las mismas personas, seremos otros, estaremos renovados. Pero acordémonos que para llegar al Tabor hay que subir. Entonces aquí el monte Tabor es un monte que está en Tierra Santa y es alto. Yo creo que para subir allá debieron caminar bastante nuestro Señor y los apóstoles, debió ser pesadito subir hasta allá. Así que Dios quiere hacernos entender, queremos estar unidos a Dios en el cielo, debemos en esta vida luchar
purificar. Y hay muchos niveles de purificación, porque muchos piensan que el hecho de confesarse ya el alma está completamente purificada, pero no es así, porque el catecismo nos dice que no está solo una vez que el pecado es perdonado, quedan los restos de pecado, que son como esas penas que debemos sufrir en el purgatorio. O sea, se nos perdona el pecado, pero no se nos perdona forzosamente siempre toda la pena debida al pecado, es decir, el castigo del infierno se nos perdona, pero hay un castigo temporal que hay que asumir y que todavía hay que pagar, aun si ya se nos perdonó el pecado, no se nos perdonó la pena debida al pecado. Entonces en eso consiste también purificarse en tiempo de Cuaresma, expiar nuestros pecados, no solo quitar el vicio, no solo quitar las malas inclinaciones, no solo quitar las malas ocasiones, sino también la pena debida al pecado, que esas si no se expía en esta vida, se expiará en el purgatorio, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener conciencia que hay que purificar eso, y también purificar las malas inclinaciones, que a veces todavía no son pecado. O sea, hay personas que tienen inclinación a un defecto, pero no lo han hecho, ¿verdad? Todavía no hay pecado, pero hay esa inclinación. Bueno, esa inclinación que a veces nos lleva a hacer errores, a veces nosotros decimos, no lo voy a hacer, pero sí sentimos las ganas de hacerlo. Quiere decir que en nuestra naturaleza hay esa inclinación. Pues eso también hay que purificarlo. Es como un hierro que está torcido. Entonces, ¿cómo se corrige un hierro que está torcido? Hay que golpear en el sentido contrario de donde está torcido. Si está torcido a la derecha, pues hay que golpear hacia la izquierda con el martillo. Y si queremos corregir ese hierro que está torcido, pues así nosotros tenemos inclinaciones que a veces están mal y debemos luchar contra ellas. ¿Cómo debe corregir a alguien que tiene la tendencia, aunque todavía no la haya aceptado, la tendencia al orgullo? Pues debe golpear en el sentido contrario con actos de humildad. No basta decir, no he hecho nada, no, pero es que después tal vez a un momento de debilidad, de cansancio, tú vas a hacer un pecado de orgullo, entonces tienes que prepararte a ese momento y vencer esa pasión por la virtud contraria. Entonces, si tengo la pasión de la soberbia, pues tengo que hacer actos de humildad. Tengo la pasión hay personas que tienen facilidad a enojarse o a ser impacientes, pues tienen que hacer el acto contrario, que es actos de paciencia. No hay que esperar que venga el momento de la tentación para practicar la paciencia, ¿no? Hay que ser preventivo. Antes de que venga el momento de la impaciencia, tengo que hacer actos de paciencia en previsión de ese momento que va a venir la impaciencia. Yo soy llevado a la gula, entonces tengo que hacer actos de templanza, actos de mortificación, antes de que yo tenga tentaciones de gula. Entonces ahí estoy mortificando la pasión para vencerla, estoy golpeando ese hierro que está torcido en el sentido contrario para corregir y enderezar eso que está torcido. Entonces, pues sí, hay niños que ya desde chiquitos se nota que son egoístas, pero son bebés y todavía no hacen pecado porque no son conscientes de su mala inclinación y no saben todavía no tienen uso de razón, entonces no hacen pecado, pero uno constata bien a veces que ya desde niños o algún niño tiene tendencia a cierto egoísmo, a una cierta rebeldía, a una cierta defecto. Entonces los papás que son cristianos
ya desde niños comienzan a enseñarles a abnegarse, a obedecer, a no hacer todo lo que ellos quieren. No siempre que el niño pide esto, pues hay que dárselo luego para que no llore, etcétera, sino a enseñarle al niño a obedecer, enseñar al niño a hacer, a aceptar la voluntad de Dios, aun si todavía no tiene uso de razón. Ya los papás están contrariando esa mala tendencia. Entonces cada quien se conoce, todos tenemos nuestro defecto dominante, todos tenemos algo que sabemos que es nuestro defecto. Pues bien, tratemos de vencer ese defecto, no haciendo lo contrario de lo que es esa tendencia mala, y no esperar que venga el momento de la tentación para luchar contra tal vicio, contra tal defecto, porque es demasiado tarde cuando uno quiere luchar, cuando ya tenemos la tentación. No, hay que luchar antes de que venga, ¿verdad? ¿Verdad? Es como alguien que tiene una enfermedad. No hay que esperar a que esa enfermedad, hay una crisis de esa enfermedad para tomar la medicina, ¿no? A veces debemos tomarlo antes. Nos sentimos bien, pero tomamos la medicina porque sabemos que nos hace falta. Bueno, pues así también a nivel del alma, también a veces no hemos hecho pecado, todavía no hemos hecho nada malo, pero estamos atentos antes de que venga el momento de la tentación. Entonces también ahí está el combate de Cuaresma, vencernos de nuestras malas tendencias, vigilarnos para corregirnos. Entonces mucha gente reduce lo que hay que hacer en Cuaresma simplemente al hecho voy a evitar de no ver malas películas, no voy a evitar de no hacer cosas malas, pero es que no es solo eso, no solo evitar, no solo privarse de lo que es directamente malo, sino de aquellas cosas buenas que en cierta manera si las evitamos nos van a ayudar a vencer mejor un vicio o una tendencia al mal que tenemos. Y todos somos así. ¿Quién puede decir que no tenga algún defecto o que no tenga alguna mala tendencia? ¿O quién puede decir que en su vida nunca ha pecado, que no tiene nada de qué reprocharse, no tiene nada de qué purificar o que expiar delante de Dios? ¿Dónde podemos hallar un niño que sea sin ninguna tendencia al pecado? Pues ya desde niños todos tenemos algún capricho, alguna desobediencia, y ahí pues se manifiesta de manera más inocente porque son niños, pero cuando esos defectitos se dejan así y ya ese niño se vuelve adulto, adquiere una dimensión mucho más grave. ¿Por qué? Porque ya es adulto y ya es capaz de pecar. Entonces, por eso es muy importante que desde niños nuestros papás nos hayan ayudado a corregir nuestros caprichos, a corregir nuestras pequeñas desobediencias, las pequeñas intemperancias, ¿verdad? El niño se le antojó un dulce y no sabe renunciar a él, luego lo quiere, y hay papás que creen que es un acto de bondad dárselos todo lo que piden y en realidad no les están ayudando. No se trata que los papás les nieguen todo, ¿verdad? Pero hay que saber aprender a negarse a sí mismo. Ese es el problema, que falta de conciencia de ese combate cristiano contra el mal, contra el vicio, contra los defectos, que es un combate de toda la vida, ¿verdad? Toda la vida deberemos luchar contra nuestras pasiones, pero en Cuaresma es el momento privilegiado que además Dios bendice en tiempo de Cuaresma, porque por eso se dan las cenizas. Las cenizas es un sacramental que la Iglesia nos da al principio de Cuaresma para darnos unas gracias especiales para poder luchar contra esas pasiones. O sea, Dios nos ayuda especialmente en tiempo de Cuaresma para convertirnos. Entonces, tomemos conciencia de eso. Y ¿por qué los apóstoles
en el tiempo de la pasión de nuestro Señor, ¿por qué todos huyeron? ¿Por qué todos abandonaron a nuestro Señor? Salvo la Virgen María, salvo San Juan Evangelista, porque no estaban bien purificados, porque su alma no estaba bien centrada en la enseñanza de Jesús. Y cuando vino el momento de la incertidumbre, el momento de la duda, el momento de la tentación, no resistieron, porque no habían querido ser dóciles, porque no habían purificado bien sus almas, por eso dudaron, por eso flaquearon. ¿Y quiénes estuvieron fuertes junto a la cruz? Pues San Juan Evangelista, que es el apóstol limpio, el apóstol puro. ¿Y quién más? La Virgen María, que era la Inmaculada, sin mancha, sin pecado, la que siempre, nunca negó nada a Dios, y que aunque no tenía necesidad de hacer penitencia, hizo penitencia. No tenía necesidad porque nunca había pecado la Virgen María. Ahora, aquellos que sí lo necesitan no lo hicieron. Entonces, tengamos en cuenta que hoy en el mundo hay mucha gente que ha sido infiel a la Iglesia, a las leyes de la Iglesia, a la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Por los excesos, por la falta de mortificación, por la falta de conversión, por la falta de purificación, ante todo de la intención, del corazón, que es lo más importante, no solo purificar nuestro cuerpo, nuestras pasiones, sobre todo el deseo que tenemos de hacer el bien, hay que purificarlo. Es que la idea que nosotros tenemos del bien, de las cosas buenas, es una idea pura, es una idea que corresponde a todo bien divino. Entonces, si no, quiere decir que estamos deseando una virtud que es aparente, estamos deseando un bien que es aparente o que es defectuoso. Entonces también cuenta mucho ese deseo que tenemos, incluso de servir a Dios. A veces ese deseo de servir a Dios está mezclado con sentimientos que no agradan a Dios. Puede ser vanidad, puede ser un poquito de orgullo, puede ser un poquito de soberbia, etcétera. Entonces, incluso ese deseo que tenemos de servir a Dios a veces no está completamente en orden. Entonces, purifiquemos nuestro deseo de servir a Dios. Purifiquemos ese concepto que nosotros tenemos de Dios. Nos imaginamos a Dios de una cierta manera, pero Dios es mejor que nuestros pensamientos. Creemos que Dios tiene que doblegarse a nuestros deseos. Lo vemos de una manera egoísta. Pues a eso también hay que purificar la intención de nuestro corazón. Entonces, esa falta de sentido de la pureza, de la santidad, eso es lo que también ha destruido nuestro mundo, nuestra iglesia. ¿Y por qué hay esa crisis tan horrible en el clero, en la iglesia moderna? Porque se buscaba, en la misma vida religiosa, se buscaba ciertas satisfacciones, no se buscaba puramente por Dios, por su verdad, por su bondad, como tales, sino que se mezcló eso a otros aspectos egoístas del hombre. Y por eso hay esta crisis tan horrible en la iglesia y en el mundo, porque hay poca desinterés y amor a la verdad. Entonces ha venido esta crisis del modernismo, de estos errores que se difunden por los mismos ministros de la iglesia, errores horribles que llevan las almas al infierno. Y esta crisis seguirá mientras las almas no entiendan que hay que purificarse, que los cristianos no entiendan que hay que purificarse del pecado y no solo del pecado. Entonces, esperar que Dios arregle los problemas de este mundo sin que nosotros hagamos nuestra parte es una ilusión. Así que pensemos en ese deseo de satisfacer sobre todo lo que Dios piensa, que nos cuesta trabajo entenderlo,
pero si nos acercamos a Dios, Él nos va a ayudar a entenderlo. ¿Y cómo se acerca uno a Dios? Pues haciendo penitencia, rezando y asistiendo a misa, confesándose. Todo eso va mejorando poco a poco nuestras almas y las va haciendo más próximas a Dios. Y así es lo que vamos a intentar en este tiempo de Cuaresma. Tratemos ante todo purificar nuestro concepto que tenemos de Dios, de su verdad, de su bondad, y no la mezclemos con cosas, esas falsas ideas que hoy se difunden en el mundo, porque a veces personas creen que están agradando a Dios y lo están desagradando, porque Dios es muy exigente y quiere que respetemos su verdad como Él nos la enseñó, y no vamos a estar mezclando, diciendo que cada quien tiene su verdad, que cada quien hace lo que cree que está bien, y no, nosotros debemos conformarnos a lo que Dios dice, no a lo que nosotros deseamos, o lo que a nosotros nos gusta, y ahí está la dificultad. Por eso es difícil ser buen cristiano, porque es una abnegación constante, pero es la mayor alegría que uno puede tener, el hecho de haber obedecido a Dios. Y cuando un día nos despertemos, porque el morir es un despertar a la otra vida, entonces veremos que no tenemos las manos vacías, y Dios nos va a decir que somos siervos buenos y fieles, si hemos hecho ese esfuerzo que la Iglesia nos anima a hacer en tiempo de Cuaresma. Pidámosle a la Virgen María, a San Juan Bautista, que nos ayuden a prepararnos bien para la Semana Santa y que nos iluminen para tener ese deseo sincero, purificarnos como Dios manda, como Dios entiende. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.